Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy el tema que sigue es acerca del lenguaje común y lenguaje algebraico. Primero empezaré diciendo que las matemáticas son un lenguaje universal, ya que con ellas podemos dar a entender diversas situaciones que ocurren en nuestra vida cotidiana, de tal forma que otras personas, a pesar de que no hablen nuestro mismo idioma, puedan entender lo que les estamos preguntando. Vamos a iniciar. ¿Qué es el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente conocemos como lenguaje natural. De esta forma se pueden manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir, lo que permite simplificar expresiones, formular ecuaciones e inecuaciones y permite el estudio de cómo resolverlas. ¿Para qué sirve el lenguaje algebraico? El lenguaje algebraico se utiliza para la representación de valores desconocidos. La principal función es estructurar un idioma que ayuda a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética. Ejemplo, si queremos sumar dos números cualesquiera, basta con decir x más y. Las características de este lenguaje son que es más preciso que el lenguaje numérico, podemos expresar enunciados de una forma más breve. El lenguaje algebraico permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general, y con el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con él. Las principales partes básicas del lenguaje algebraico que debemos de conocer las tenemos en este lado. Primero debemos de saber identificar qué es cada cosa. Cuando hablamos de una adición, más bien cuando hablamos de una suma, estamos hablando de una adición. Cuando hablamos de una diferencia, estamos hablando de una resta. Cuando hablamos del doble, triple, cuádruple, quiere decir que es el número aumentado en tantas, el número multiplicado tantas veces no lo indique. Cuando hablamos del producto, hablamos de una multiplicación, y cuando hablamos del cociente, hablamos de una división. Tenemos unos ejemplos aquí. En el primero tenemos el lenguaje común, aquí me falta un acento. Un número en un lenguaje algebraico puede ser representado con X, con Y, con Z, con M, con N. Cualquier variable es suficiente para expresar un número. Ya lo vimos en las expresiones algebraicas que se componen por un coeficiente y una variable. El doble de un número es lo que les comentaba. Es el doble, o sea, dos veces el número que queremos aumentar. En este caso podemos utilizar cualquiera de estas dos variables. Podría ser 2x, podría ser 2y, podría ser 2z, podría ser 2m, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta parte de un número, cuando hablamos de cuartas partes, hablamos de un coeficiente dividido. Bueno, de un coeficiente, x entre 4, y entre 4, z entre 4, y así sucesivamente. El cubo de un número, hablamos de una expresión elevada a una potencia, una variable elevada a una potencia. X cúbica, porque estamos hablando del cubo, y cúbica, z cúbica, m cúbica, n cúbica, etcétera, etcétera, etcétera. La suma de dos números, la suma de tres números diferentes, suma de tres números diferentes, ojo, son diferentes, por lo tanto voy a utilizar la letra X más la letra Y más la letra Z. O puedo utilizar la letra M más la letra N más la letra O. Por ejemplo, son tres números diferentes. X representa un número, Y representa un número, Z representa un número. La semisuma de dos números. Cuando hablamos de semisuma, hablamos de, déjenme siento bien, hablamos de un coeficiente, la mitad. Semisuma, entonces va a ser una expresión dividida en dos. Y hablamos de una suma, X más Y. Puede ser z más x entre 2 o m más n entre 2. Por último tenemos el triple de un número menos 5. Triple de un número, el triple de un número es 3x y dice que a eso le vamos a restar 5. Entonces, jóvenes, ahí tendríamos las expresiones algebraicas, lo básico, lo que necesitamos para empezar a resolver expresiones más complejas. Muchas gracias, espero haya sido de su comprensión y cualquier cosa la revisamos.